Lo siento, Diego, pero tu firma ya no tiene validez en esta empresa. El señor Ramírez es ahora el único propietario legal. La notaria deslizó los documentos sobre la mesa de conferencias con una frialdad profesional que contrastaba brutalmente con el caos que esas palabras acababan de desatar en la vida de Diego. Diego Morales tenía 42 años y jamás imaginó que la reunión de rutina, convocada por su socio y mejor amigo de 15 años, terminaría con su expulsión de la empresa que habían construido juntos desde cero. Sentado frente a él, Ramírez evitaba su mirada mientras revisaba papeles con fingida concentración, como si expulsar a tu mano de toda la vida de su propia compañía fuera apenas un trámite administrativo más del día. Debe haber un error, dijo Diego con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Sus manos no temblaban, su voz no se quebró. 15 años en el mundo empresarial le habían enseñado que mostrar debilidad era firmar tu propia sentencia de muerte. Somos socios al 50% desde 2009. Ambos firmamos el contrato original. La notaria carraspeó incómoda. Señor Morales, aquí están las actas de transferencia de acciones firmadas por usted mismo hace 3 meses. El 70% de la empresa fue cedido voluntariamente al señor Ramírez. Los documentos son legales y están registrados ante el Registro Público de Comercio. Diego sintió como si le hubieran golpeado el estómago, pero su rostro permaneció impasible. 3 meses atrás, recordaba perfectamente ese día. Ramírez le había pedido que firmara unos documentos de renovación de contratos con proveedores, algo rutinario que habían hecho decenas de veces antes. Confiaba en él como en nadie más en el mundo. Nunca leyó las letras pequeñas. Mira, Diego, finalmente habló Ramírez, reclinándose en su silla con una desenvoltura que revelaba cuánto había ensayado este momento. Esto no es personal, es solo negocios. La empresa estaba estancada con tu visión conservadora. Necesitábamos cambios agresivos y tú siempre fuiste demasiado cauteloso. Cauteloso. La palabra cayó como veneno. Diego había sido el cerebro financiero que mantuvo a flote la empresa durante la crisis del 2020. Fue su cautela la que evitó que quebraran cuando 3 de sus competidores cerraron. Pero ahora esa misma prudencia era usada como arma en su contra. Lo que ninguno de los presentes en esa sala sabía era que Diego había notado las señales durante meses. Las reuniones privadas de Ramírez con inversionistas que no valía la pena mencionar, los documentos que desaparecían misteriosamente de su oficina, las contraseñas del sistema que cambiaban sin previo aviso, los pequeños comentarios despectivos sobre su estilo anticuado frente a empleados clave. Diego no era tonto, simplemente había decidido observar, documentar y esperar. Porque si algo le habían enseñado sus años como auditor antes de fundar la empresa, era que la paciencia y la evidencia sólida valían más que 1000 confrontaciones emocionales. Entiendo, respondió Diego levantándose de la silla con una serenidad que hizo que Ramírez parpadeara confundido. Supongo que tendré que revisar mis opciones legales. No vas a encontrar nada, Diego. Todo está en orden. Mis abogados se aseguraron de eso. Había un dejo de suficiencia en la voz de Ramírez, esa confianza arrogante de quien cree haber jugado el juego perfecto. Diego asintió lentamente, recogiendo su portafolio. Mientras caminaba hacia la puerta, pasó junto al escritorio donde habían firmado el primer contrato de sociedad 15 años atrás, cuando eran 2 jóvenes ambiciosos con más sueños que dinero. La foto de ese día todavía colgaba en la pared. 2 amigos abrazados, sonriendo hacia un futuro que creían compartirían para siempre. Una última cosa, dijo Diego deteniéndose en el marco de la puerta, su voz tan tranquila como si estuviera comentando el clima. ¿Todavía tienes acceso a aquella cuenta en las Islas Caimán? Ya sabes, la que abriste el año pasado para optimizar impuestos. El rostro de Ramírez empalideció instantáneamente. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Diego sonrió por primera vez en toda la reunión. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de confirmar que tiene todas las cartas ganadoras en la mano y su oponente ni siquiera sabe que está jugando. Nos vemos pronto, Ramírez. Y salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el elevador, mientras descendía los 12 pisos del edificio que ayudó a comprar, Diego sacó su teléfono. Tenía 47 mensajes de empleados preguntando qué estaba pasando. Rumores corrían rápido. Ignoró todos excepto uno, el de su contador de confianza, Héctor, que decía simplemente, «Procedemos». Diego tecleó una respuesta de 2 palabras, «Aún no». Porque si Ramírez creía que expulsar a Diego de la empresa era el final del juego, estaba tristemente equivocado. En realidad era apenas el comienzo.
y Diego había estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que su ex socio podría imaginar. Mientras salía del edificio hacia el calor sofocante de la tarde en Ciudad de México, una certeza absoluta se instaló en su pecho. Cuando la verdad saliera a la luz, no solo sería la empresa lo que Ramírez perdería, sería todo. Si esta historia de traición y justicia tocó algo en ti, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación es la clase maestra de cómo convertir una derrota aparente en la peor necesidad de quien te traicionó. 48 horas después de ser expulsado de su propia empresa, Diego descubrió que Ramírez no se conformaba simplemente con robarle el negocio. Quería destruir cualquier posibilidad de que Diego se recuperara. El primer golpe llegó por WhatsApp. Un antiguo cliente, el señor Gutiérrez de Industrias del Norte, le envió una captura de pantalla con un mensaje que Ramírez había distribuido a toda su base de contactos. Lamentablemente tuvimos que separarnos de Diego Morales por irregularidades contables graves. Estamos cooperando con las autoridades. Cualquier negocio que intenten hacer con él será bajo su propio riesgo. Irregularidades contables. Diego leyó esas palabras 3 veces mientras tomaba café en la cocina del departamento que ahora le parecía demasiado silencioso. Su esposa, Marcela, estaba en el trabajo, sus hijos en la escuela. Estaba solo con la realidad de que su mejor amigo no solo le había robado, sino que ahora lo estaba pintando como criminal. El teléfono no dejó de sonar esa mañana. 5 clientes cancelaron reuniones programadas, 3 proveedores pusieron sus cuentas en revisión, 2 bancos solicitaron documentación adicional para líneas de crédito personales que Diego tenía desde hacía años. Ramírez estaba usando su nueva posición para envenenar cada pozo del que Diego pudiera beber. Pero lo peor llegó al mediodía, un correo de la Procuraduría Fiscal del Estado de México. Una auditoría sorpresa había sido solicitada sobre las declaraciones personales de Diego de los últimos 5 años. El lenguaje era técnico y burocrático, pero el mensaje era claro. Alguien con influencia había sugerido que Diego Morales podría estar evadiendo impuestos. Diego cerró la laptop y respiró profundo. Sabía exactamente quién había hecho esa llamada. Ramírez tenía un primo en la Procuraduría. Lo había mencionado varias veces durante cenas con ese tono de quien tiene contactos en lugares útiles. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia, la asistente administrativa que había trabajado con ellos desde el 3er año de la empresa. Diego, lo siento mucho, me obligaron a firmar una declaración diciendo que te vi alterando facturas el año pasado. Me amenazaron con despedirme. Tengo 2 hijos en la universidad. Por favor, perdóname. Ahí estaba. Ramírez no solo lo estaba difamando, estaba construyendo un caso falso con testimonios forzados de empleados asustados. La jugada era brutal y efectiva. Incluso si Diego probaba su inocencia eventualmente, el daño a su reputación ya estaría hecho. Lo que Ramírez no sabía era que Diego había crecido en Nezahualcóyotl, uno de los municipios más duros del Estado de México. Hijo de un mecánico y una costurera, había trabajado desde los 14 años mientras estudiaba. Aprendió contabilidad en una escuela pública donde la mitad de sus compañeros no terminarían la carrera. Se pagó la universidad trabajando turnos nocturnos como vigilante. Conoció a Ramírez en el último año, el hijo de familia acomodada de Polanco que encontraba fascinante cómo Diego podía hacer magia con números. Ramírez siempre tuvo el dinero inicial para fundar la empresa. Diego aportó el cerebro, las conexiones con proveedores, el conocimiento de cómo operar con márgenes ajustados. Durante años, esa complementariedad funcionó. Ramírez era el rostro carismático, Diego el operador silencioso que hacía que todo funcionara. Pero en algún momento, probablemente cuando la empresa empezó a valer millones en lugar de miles, Ramírez comenzó a creer su propia narrativa, que él era el genio, el visionario, que Diego era simplemente el empleado glorificado que llevaba las cuentas. Diego abrió su laptop nuevamente y accedió a una carpeta que había creado 6 meses atrás. Se llamaba Respaldo Personal y estaba alojada en un servidor encriptado en Suiza. Contenía 847 archivos organizados meticulosamente por fecha y categoría.
Allí estaban todos los contratos originales firmados ante notario, incluyendo el documento de sociedad al 50% que Ramírez había hecho desaparecer de los archivos físicos de la empresa, pero que Diego había escaneado y guardado digitalmente años atrás. Copias de cada transferencia bancaria sospechosa que Ramírez había hecho en los últimos 2 años, grabaciones de audio de conversaciones donde Ramírez discutía con su contador cómo optimizar los reportes fiscales, screenshots de correos donde instruía a subordinados a facturar servicios ficticios, y la joya de la corona, documentación completa de esa cuenta en las Islas Caimán que había mencionado en su último encuentro. Diego la había descubierto por accidente, 3 meses atrás, cuando revisaba los estados financieros y notó transferencias recurrentes a una empresa fantasma. Una investigación discreta reveló que Ramírez estaba desviando utilidades de la empresa hacia cuentas offshore, evadiendo millones de impuestos. Eso era fraude fiscal. En México, con las cantidades involucradas, significaba hasta 9 años de prisión. Su teléfono sonó. Era Héctor, su contador de confianza, y uno de los pocos empleados que había renunciado inmediatamente después de que Diego fuera expulsado. «Diego, necesitamos hablar. Ramírez está moviendo dinero agresivamente. Creo que está preparando algo grande». «Lo sé», respondió Diego. «¿Conseguiste lo que te pedí?» «Sí, tengo copias certificadas de todos los movimientos financieros de los últimos 3 años, y contacté a la abogada que mencionaste. Acepta el caso. Dice que con lo que tenemos podemos no solo recuperar la empresa, sino meterlo en serios problemas legales». Diego sintió algo aflojarse en el pecho. No era alivio exactamente, era más bien la confirmación de que el plan que había estado construyendo mentalmente por meses tenía fundamento sólido. «Una cosa más», continuó Héctor. 3 empleados más quieren hablar contigo off the record. Ramírez los está presionando para firmar declaraciones falsas en tu contra. Están asustados, pero también están enfurecidos. Saben que eres inocente. Diles que no firmen nada y que documenten cada presión, cada amenaza. Todo servirá. Después de colgar, Diego se permitió una sonrisa pequeña y amarga. Ramírez lo creía acorralado, derrotado, probablemente esperando que Diego rogara por algún tipo de acuerdo. Pero mientras Ramírez celebraba su supuesta victoria con inversionistas nuevos y planes de expansión agresiva, Diego estaba construyendo metódicamente un caso que no solo recuperaría su empresa, sino que expondría cada crimen que Ramírez cometió creyéndose intocable. Esa noche, Marcela encontró a Diego en su estudio, rodeado de documentos y con 3 pantallas de computadora abiertas. «¿Vas a estar bien?», preguntó ella, poniendo una mano en su hombro. Diego volteó a verla. Después de 18 años de matrimonio, ella podía leer cada expresión de su rostro, y lo que vio no fue derrota, fue determinación fría y calculada. «Voy a estar mejor que bien», respondió él. Ramírez cometió el error de subestimar al chico de Nezahualcóyotl que aprendió a sobrevivir en un mundo donde un solo error te cuesta todo. Él creció con red de seguridad, yo no, y esa es exactamente la ventaja que necesito. Lo que Ramírez estaba a punto de descubrir es que puedes robarle la empresa a un hombre, puedes difamarlo, puedes intentar destruirlo, pero cuando ese hombre ha documentado cada uno de sus crímenes durante meses, cuando ha construido silenciosamente una red de aliados leales, cuando tiene la paciencia de esperar el momento perfecto para contraatacar, estás jugando un juego que ya perdiste antes de saber que habías comenzado a jugarlo. Y Diego apenas estaba calentando motores. La abogada Valentina Ortiz tenía un despacho modesto en la colonia Roma, muy lejos de las torres corporativas de Santa Fe donde operaban los grandes bufetes. Pero Diego no necesitaba ostentación. Necesitaba a alguien inteligente, agresivo y con experiencia en fraude corporativo. Valentina había ganado 3 casos imposibles contra empresas multimillonarias en los últimos 5 años. Su tarifa era razonable precisamente porque prefería casos con sustancia sobre casos con presupuestos inflados. «Déjame ver si entendí correctamente», dijo Valentina revisando los documentos que Diego había traído en 2 cajas de archivo. «Tu socio te hizo firmar una transferencia de acciones disfrazada de renovación de contratos. Luego te expulsó de la empresa
y ahora te está difamando y construyendo un caso falso de fraude fiscal en tu contra. Correcto. Y tú tienes documentación completa de sus cuentas offshore, facturas falsas, evasión fiscal sistemática y grabaciones de audio donde admite prácticas ilegales. Correcto. Valentina dejó los documentos sobre su escritorio y se reclinó en su silla estudiando a Diego con esos ojos cafés que habían intimidado a más de un ejecutivo corrupto en la sala de audiencias. Diego, con esto no solo recuperas tu empresa, puedes meter a Ramírez en prisión por fraude fiscal agravado. Estamos hablando de millones de pesos evadidos. El SAT se va a volver loco cuando vea esto. Lo sé. ¿Y por qué esperaste tanto? Tenías esta información desde hace meses. Diego sonrió sin humor. Porque necesitaba estar seguro de que había documentado todo y necesitaba que Ramírez creyera que me había derrotado completamente. Un hombre seguro de su victoria comete errores que un hombre cauteloso nunca cometería. Valentina asintió lentamente. Eres paciente. Me gusta eso. La mayoría de mis clientes llegan aquí queriendo demandar inmediatamente, emocionalmente destruidos. Tú llegaste con un expediente forense que haría llorar de felicidad a cualquier fiscal. Entonces, ¿tomarás el caso? Oh, voy a tomar este caso y voy a disfrutarlo enormemente. Mientras salía del despacho de Valentina, Diego recibió otro mensaje. Esta vez de Roberto, el director de operaciones que había trabajado directamente bajo su supervisión durante 8 años. Diego, Ramírez acaba de despedir a 5 personas de tu equipo antiguo. Dice que está reestructurando, pero todos sabemos que es porque eran leales a ti. Está reemplazándolos con gente que nunca trabajó aquí, gente que no sabe cómo funcionan los sistemas. Va a destruir la empresa en 6 meses. Diego leyó el mensaje con una mezcla de rabia y satisfacción. Rabia porque gente inocente estaba perdiendo sus empleos. Satisfacción porque cada movimiento impulsivo de Ramírez estaba generando más testigos resentidos, más documentación de abuso de poder, más evidencia. Le respondió a Roberto: documenta todo, guarda correos, memorándums, cualquier cosa que muestre el despido injustificado. Pronto lo van a necesitar. Esa tarde, Diego se reunió discretamente con 4 de los empleados despedidos en una cafetería de Coyoacán, lejos de las zonas donde podrían ser vistos por alguien de la empresa. Gracias por venir, dijo Diego cuando todos estuvieron sentados. Sé que están pasando por un momento difícil. Sé que tienen familias que mantener y que esto es injusto. Sandra, la gerente de recursos humanos, que había sido despedida esa misma mañana con una caja de pertenencias y escolta de seguridad, habló primero. Su voz temblaba de furia contenida. Diego, trabajé contigo durante 6 años. Ramírez me obligó a falsificar evaluaciones de desempeño para justificar tu expulsión. Me negué a firmar documentos que decían que habías acosado a empleados. Por eso me despidió, delante de todo el departamento, como si fuera una criminal. Tengo los borradores de esos documentos falsos, intervino Carlos, el auditor interno. Me los envió por correo pidiéndome que los ajustara para que parecieran legítimos. Guardé todo. Sabía que esto iba a terminar mal. Diego sintió algo aflojarse en el pecho. No estaba solo. Y más importante, Ramírez había sido tan arrogante que había dejado un rastro de papel incriminatorio con múltiples testigos. Necesito que cada uno de ustedes escriba una declaración detallada de todo lo que vieron, oyeron o fueron obligados a hacer, con fechas, nombres, correos, todo. Mi abogada los contactará esta semana para formalizar los testimonios. ¿Esto va a servir para algo?, preguntó Sandra, con esa desesperanza de quien ha visto demasiadas veces cómo los poderosos se salen con la suya. Diego la miró directamente. Sandra, Ramírez cree que ganó, cree que yo estoy acabado y que puede hacer lo que quiera, pero cometió el error de documentar sus crímenes, y ustedes son los testigos que van a confirmar cada uno de esos crímenes. Esto no solo va a servir, esto va a ser devastador para él. La reunión duró 2 horas. Cuando terminó,
Diego tenía compromisos de 4 testimonios detallados, copias de correos incriminatorios y la confirmación de que otros 3 empleados que todavía trabajaban en la empresa estaban dispuestos a testificar si había protección legal. Pero la revelación más explosiva vino de Carlos. Diego, hay algo más. Ramírez está negociando la venta de la empresa a un consorcio estadounidense. Escuché una conferencia telefónica donde mencionó cerrar el trato en 3 semanas. Va a vender por el doble de lo que vale la empresa, embolsarse el dinero y desaparecer antes de que las autoridades descubran el fraude fiscal. Diego sintió su sangre helarse. Si Ramírez vendía la empresa antes de que él pudiera actuar, recuperarla se volvería infinitamente más complicado. Los nuevos dueños serían víctimas inocentes atrapados en un fraude que no cometieron. ¿De 3 semanas? Repitió Diego. Máximo, puede ser antes y acelera el due diligence. Diego sacó su teléfono y le escribió a Valentina. Cambio de planes. Necesitamos actuar mucho más rápido de lo que pensábamos. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué tan rápido? Días, no semanas. Ven a mi oficina mañana a primera hora y trae todo. Esa noche Diego no durmió. Pasó 8 horas organizando evidencia, creando cronologías detalladas, preparando el caso más sólido que pudiera construir. A las 3 de la mañana, Marcela bajó a su estudio y lo encontró rodeado de documentos y post-its de colores marcando conexiones entre diferentes fraudes. «Vas a enfermarte si sigues así», dijo suavemente. «Estoy bien. No estás bien, pero sé que no vas a parar hasta que esto termine». Se sentó a su lado. «Solo prométeme una cosa. Cuando ganes, porque sé que vas a ganar, no te conviertas en lo que él es». Diego volteó a verla. «¿Crees que podría? Creo que la venganza puede consumirte si no tienes cuidado. Quiero que recuperes tu empresa. Quiero que ese hombre enfrente las consecuencias de lo que hizo, pero no quiero perder al hombre con el que me casé en el proceso». Diego tomó su mano. «No es venganza, Marcela. Es justicia. Hay una diferencia». «Espero que sí». Al día siguiente, Diego llegó al despacho de Valentina con 3 cajas adicionales de documentos, una memoria USB con grabaciones de audio y un plan de acción que había refinado durante la noche. Valentina escuchó en silencio durante 40 minutos mientras Diego explicaba cada pieza de evidencia, cada testigo, cada cronología. Cuando terminó, ella tamborileó los dedos sobre su escritorio. Ese gesto que Diego ya estaba aprendiendo como su forma de procesar información compleja. «Está bien», dijo. «Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar una demanda mercantil para anular la transferencia fraudulenta de acciones. Simultáneamente, voy a enviar toda la documentación de fraude fiscal al SAT. Y voy a solicitar un aseguramiento de los activos de la empresa para evitar que Ramírez la venda o vacíe las cuentas. ¿Cuánto tiempo llevará? Si actuamos agresivamente, podemos tener las primeras órdenes judiciales en una semana. Pero Diego», su voz se volvió seria, «una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Ramírez va a contraatacar con todo lo que tiene. Va a intentar destruirte públicamente. Va a usar sus contactos, su dinero, su influencia. Tienes que estar preparado». Diego pensó en los últimos 2 meses, en la traición, en la humillación, en las noches sin dormir. Pensó en los empleados despedidos injustamente, en las familias afectadas, en los años de trabajo que Ramírez estaba destruyendo por codicia pura. «Estoy preparado», dijo con una certeza absoluta. «Ramírez cree que me conoce. Cree que soy el amigo tímido que siempre cedía en las discusiones. Pero lo que no entiende es que yo no cedía por debilidad. Cedía porque no valía la pena pelear por cosas pequeñas. Esto no es algo pequeño». Valentina sonrió. Era esa sonrisa depredador que había hecho temblar a ejecutivos corruptos en docenas de juicios. «Entonces vamos a darle a Ramírez la pelea de su vida. Y créeme, cuando termine, va a desear haber sido honesto desde el principio». El lunes por la mañana, Ramírez llegó a la oficina con el optimismo de un hombre que cree haber ganado el juego. Los inversionistas estadounidenses confirmarían la compra esa misma semana. En 5 días, caminaría con $40 millones en su cuenta de Suiza y Diego Morales sería apenas un recuerdo desagradable.
2 horas después, 4 agentes del SAT entraron por la recepción con una orden judicial de embargo preventivo de todos los activos de la empresa. ¿Qué significa esto?, Ramírez les gritaba mientras revisaban los documentos, su rostro enrojecido de furia e incredulidad. «No pueden hacer esto. Llamo a mis abogados ahora mismo». El agente principal, un hombre de unos 50 años con el rostro cansado de quien ha visto demasiada corrupción corporativa, le extendió un folder grueso. «Señor Ramírez, está siendo investigado por evasión fiscal agravada, fraude corporativo y lavado de dinero. Esta orden proviene directamente de un juez federal. Sus cuentas están congeladas, incluyendo las que tiene en las Islas Caimán bajo el nombre de Inversiones Marítimas del Caribe». Ramírez sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Nadie, absolutamente nadie, sabía de esa cuenta excepto su contador offshore. ¿Cómo? Su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. «¿Qué mierda hiciste? El SAT tiene toda tu documentación financiera, grabaciones de audio, testimonios de empleados. Esto es devastador. No puedo representarte en esto». Antes de que pudiera procesar la información, su asistente entró corriendo. «Señor Ramírez, hay periodistas afuera. Dicen que recibieron documentos anónimos sobre fraude fiscal. Y los inversionistas americanos acaban de cancelar la reunión». Todo se estaba derrumbando simultáneamente, como si alguien hubiera orquestado un colapso perfectamente sincronizado. Y entonces lo entendió. Diego. En ese preciso momento, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Sorprendido, Ramírez». La voz de Diego era tranquila, casi amable, lo que la hacía infinitamente más aterradora. «Hijo de puta, ¿qué hiciste?». «¿Yo? Simplemente entregué a las autoridades competentes documentación que demostró ser muy interesante para ellos. Resulta que el SAT no ve con buenos ojos cuando alguien evade 18 millones de pesos en impuestos a través de cuentas offshore. ¿Quién lo hubiera imaginado? Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. Ningún juez las aceptará». Diego se rió. Era una risa genuina, casi relajada. «Ramírez, ¿todavía no lo entiendes? No necesito que un juez acepte las grabaciones. Ya las aceptó, porque fueron obtenidas completamente dentro de la legalidad mexicana. ¿Sabes esa oficina que compartíamos? Técnicamente seguía siendo mi espacio de trabajo cuando hiciste todas esas llamadas con tu contador. Y grabar conversaciones en tu propio lugar de trabajo cuando sospechas fraude corporativo es perfectamente legal. Mi abogada verificó». Ramírez sintió náusea. Había sido tan cuidadoso, tan meticuloso. ¿Cómo no vio esto venir? «Pero, espera», continuó Diego. «Hay más. ¿Recuerdas esos documentos que me hiciste firmar hace 3 meses? Los de renovación de contratos. Resulta que obtuviste mi firma mediante engaño, lo que constituye fraude. Mi abogada presentó una demanda de nulidad esta mañana, con declaraciones juradas de testigos que confirman que me mentiste sobre el contenido de esos documentos. Estás mintiendo. ¿Te gustaría hablar con Patricia, o con Sandra, o con Carlos el auditor que guardó todos los correos donde le pediste que falsificara documentos? Todos están muy dispuestos a testificar. Resulta que despedir gente injustamente los vuelve extremadamente cooperativos con las investigaciones». Ramírez caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad que se extendía abajo. Apenas una semana atrás se sentía el rey del mundo. Ahora estaba parado sobre arenas movedizas. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz derrotada. «¿Qué quiero? No quiero nada de ti, Ramírez. Ya no. Lo que quiero lo voy a recuperar a través de los tribunales. Mi 50% de la empresa, más compensación por daños, más restitución de todo lo que intentaste robar. La empresa está embargada. No vale nada ahora. Oh, el embargo se levantará en cuanto se resuelva la investigación. Y se resolverá rápido, porque el SAT tiene toda la documentación que necesita.
Documentación que curiosamente me exonera completamente a mí mientras te entierra a ti. Qué conveniente, ¿no? En la recepción, los empleados susurraban viendo cómo los agentes federales sacaban cajas de documentos. Algunos enviaban mensajes desesperados actualizando sus CVs, otros simplemente observaban el caos con esa mezcla de horror y satisfacción de quien sabe que el jefe corrupto finalmente está recibiendo lo que merece. Roberto, el director de operaciones, vio todo desde su oficina con una sonrisa discreta. Había sido él quien coordinó discretamente con Diego para asegurar que ciertos documentos clave extrañamente quedaran en lugares donde los auditores federales los encontrarían fácilmente. «Hay algo más que debería saber», dijo Diego, su voz perdiendo el tono casual. Ahora sonaba dura, final. «Esa denuncia fiscal que mandaste hacer contra mí la retiraron esta mañana. Resulta que cuando le muestras a la Procuraduría evidencia clara que la denuncia fue fabricada como parte de un esquema de venganza corporativa, tienden a desestimar el caso. Y mejor aún, están muy interesados en investigar quién exactamente usó contactos gubernamentales para fabricar acusaciones falsas. Tu primo en la Procuraduría va a tener algunas preguntas muy incómodas que responder». Ramírez cerró los ojos. Era el fin. No solo de la empresa, sino de todo. Su reputación destrozada, sus cuentas congeladas, enfrentando posiblemente años de prisión. Y lo peor aún, todo México empresarial sabría exactamente qué había hecho y cómo Diego lo había expuesto. «¿Por qué esperaste tanto?», preguntó Ramírez, genuinamente confundido. «Tenías esta información desde hace meses. Pudiste haberme detenido en cualquier momento». «Porque necesitaba estar seguro», respondió Diego simplemente. «Seguro de que tenía cada pieza de evidencia, seguro de que cada testigo estaba protegido y seguro de que cuando actuara no habría forma de que te escurrieras. No iba a darte ninguna oportunidad de usar tu dinero o tus contactos para salir de esto. Quería que cuando cayeras, cayeras completamente». «Me subestimaste», dijo Ramírez amargamente. «No», corrigió Diego, su voz tranquila pero con un hilo de acero. «Tú me subestimaste a mí. Pensaste que porque era tu amigo, porque confiaba en ti, porque no hacía escenas dramáticas, era débil. Confundiste paciencia con debilidad. Confundiste inteligencia estratégica con pasividad. Y ese error te va a costar todo». Hubo un silencio largo. Finalmente, Ramírez habló, su voz quebrada. «¿Alguna vez fuimos realmente amigos?». Diego consideró la pregunta. Pensó en 15 años de sociedad, en cenas familiares, en vacaciones juntos, en celebraciones de éxitos compartidos. Pensó en el día que abrieron su primera oficina, dos jóvenes ambiciosos convencidos de que conquistarían el mundo juntos. «Sí», dijo finalmente, «fuimos amigos, hasta que decidiste que tu codicia valía más que esa amistad. Esa decisión fue tuya, no mía». Colgó el teléfono. Ramírez se quedó parado en su oficina, rodeado de agentes federales confiscando documentos, empleados asustados evitando su mirada y el peso demoledor de la certeza de que había perdido todo por subestimar al único hombre que nunca debió traicionar. Afuera del edificio, los periodistas ya estaban transmitiendo en vivo. Escándalo de fraude corporativo sacude el sector empresarial de la Ciudad de México. El empresario Ramírez enfrenta cargos de evasión fiscal por millones de pesos. Y en un café a 3 cuadras de distancia, Diego Morales tomaba un espresso, observando las noticias en su teléfono con la tranquilidad de un hombre que sabe que la justicia, cuando se ejecuta correctamente, no necesita ser ruidosa, solo necesita ser absoluta. 6 meses después, Diego estaba parado frente al mismo edificio de 12 pisos donde había sido humillado y expulsado de su propia empresa. Pero esta vez, entraba como el propietario legítimo y único. El juez había fallado a su favor en todos los puntos. La transferencia fraudulenta de acciones fue anulada.
Ramírez fue condenado a pagar daños y perjuicios por 8.2 millones de pesos. Y lo más satisfactorio, fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude fiscal agravado, sin posibilidad de fianza, sin arreglos bajo la mesa, sin escape. La Procuraduría Fiscal había sido despiadada una vez que vieron la magnitud del fraude. 18 millones de pesos evadidos, cuentas offshore, facturas falsas, lavado de dinero. Cada delito documentado meticulosamente gracias a los archivos que Diego había recopilado durante meses de investigación silenciosa. Cuando Diego entró a la recepción ese lunes por la mañana, fue recibido con algo que no esperaba: un aplauso espontáneo de los empleados. Sandra estaba ahí. Había sido recontratada inmediatamente como directora de recursos humanos con un aumento salarial. Carlos volvió como auditor principal. Los 5 empleados despedidos injustamente regresaron a sus puestos con compensación completa por el tiempo perdido. «Bienvenido a casa, jefe», dijo Roberto, estrechando su mano con fuerza. Diego recorrió las oficinas, saludando a cada empleado personalmente. Muchos le agradecieron por haber limpiado la empresa de la corrupción que Ramírez había instalado. Otros simplemente expresaron alivio de volver a trabajar en un ambiente sin mentiras ni manipulación. La primera junta directiva bajo su nuevo liderazgo fue clara y directa. Esta empresa se construyó sobre trabajo honesto y relaciones de confianza. Vamos a volver a esos valores. Transparencia total en todas las operaciones. Cero tolerancia para cualquier tipo de fraude o comportamiento poco ético. Y cada empleado será tratado con el respeto que merece. Los cambios fueron inmediatos y profundos. Diego implementó auditorías trimestrales independientes. Creó un canal anónimo de denuncias para empleados. Aumentó los salarios que Ramírez había congelado durante 2 años. Y lo más importante, restauró la cultura de integridad que había caracterizado a la empresa en sus primeros años. Los clientes que habían huido durante el escándalo regresaron gradualmente. Las noticias de que Diego había sido completamente exonerado y que había expuesto un fraude masivo le dieron una reputación de integridad inquebrantable. Paradójicamente, el intento de Ramírez de destruirlo había convertido a Diego en uno de los empresarios más respetados de la Ciudad de México. 3 meses después de recuperar el control, Diego recibió llamadas de 2 consorcios internacionales diferentes ofreciendo comprar la empresa. Esta vez los números eran reales, verificados, honestos. $52 millones. Los rechazó ambos. La empresa no estaba en la venta, al menos no todavía. Primero quería reconstruirla, fortalecerla, convertirla en algo de lo que pudiera estar genuinamente orgulloso. Valentina Ortiz, su abogada, se convirtió en la consejera legal permanente de la empresa. Nunca había visto un caso documentado tan perfectamente, le dijo durante una cena de celebración. Enseño tu caso en mi clase de litigio corporativo en la universidad. Es una masterclass de cómo construir evidencia irrefutable. Pero no todo fue celebración profesional. Tuvo que procesar el dolor de una amistad destruida. Pasó meses en terapia, trabajando a través de la traición, el enojo, la sensación de haber sido usado. Marcela estuvo a su lado en cada sesión, recordándole que su humanidad, su capacidad de confiar, no eran debilidades, sino fortalezas. No permitas que lo que él hizo te convierta en alguien cínico, le decía ella. Recuperaste tu empresa con integridad, no te volviste como él en el proceso. Eso es lo que importa. Y tenía razón. Diego pudo haber destruido a Ramírez de formas mucho más crueles. Pudo haber arruinado su matrimonio exponiendo affairs que descubrió durante su investigación. Pudo haber filtrado información personal humillante, pero eligió atacar únicamente los crímenes verificables, las acciones ilegales, los fraudes comprobables. No era crueldad lo que buscaba, era justicia. 1 año después del día que fue expulsado de su oficina, Diego visitó el reclusorio donde Ramírez cumplía su sentencia. No fue para regodearse o para frotar sal en la herida.
Fue porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Ramírez apareció del otro lado del cristal de la sala de visitas, vestido con el uniforme naranja de prisionero. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, se veía 10 años más viejo. Levantaron los teléfonos simultáneamente. «No esperaba verte aquí», dijo Ramírez, su voz rasposa. «Tampoco esperaba venir», admitió Diego, «pero necesitaba decirte algo». Ramírez esperó en silencio. «Te perdono», dijo Diego finalmente. «No porque lo que hiciste esté bien, no porque no merecieras las consecuencias, sino porque cargar con odio durante el resto de mi vida solo me lastimará a mí. Tú ya recibiste lo que merecías. Yo necesito seguir adelante». Ramírez bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz se quebró. «Perdí todo, Diego. Mi familia, mi reputación, mi libertad, y lo peor es que lo perdí por pura codicia. Tenía suficiente, teníamos suficiente, pero quería más y ese más me costó todo». «Sí», acordó Diego simplemente, «te costó todo. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, nadie puede. Solo podemos decidir quiénes seremos a partir de hoy». Colgó el teléfono y se levantó. Ramírez lo observó salir de la sala y en sus ojos había algo que no había estado ahí en meses: comprensión. Finalmente entendió que la verdadera derrota no fue perder la empresa o ir a prisión. Fue destruir con sus propias manos la única amistad genuina que tenía por dinero que nunca necesitó. Hoy, 2 años después de todo, la empresa de Diego es más fuerte que nunca. Factura el triple de lo que facturaba bajo la sociedad con Ramírez. Ha abierto 2 oficinas nuevas, una en Monterrey y otra en Guadalajara. Emplea a 140 personas, todas con salarios dignos y prestaciones por encima del promedio de la industria. Diego se ha convertido en mentor de jóvenes empresarios, compartiendo no solo estrategias de negocio, sino también lecciones sobre integridad, paciencia estratégica y la importancia de documentar todo en un mundo donde la confianza ciega puede destruirte. Sandra, Carlos, Roberto y los demás empleados que testificaron contra Ramírez fueron promovidos y ahora forman el equipo ejecutivo de la empresa. Su lealtad durante la crisis fue recompensada no con palabras vacías, sino con acciones concretas. Y Ramírez cumple su sentencia en el reclusorio, trabajando en talleres de carpintería, asistiendo a programas de rehabilitación, viviendo con las consecuencias de haber confundido amistad con debilidad y ambición con traición. La lección que Diego aprendió y que comparte con cualquiera dispuesto a escuchar es simple pero poderosa. La paciencia no es pasividad, documentar no es paranoia, y la mejor venganza no es destruir a quien te traicionó, sino reconstruirte de tal manera que tu éxito sea la prueba viviente de que la integridad siempre, eventualmente, triunfa sobre la codicia. Porque al final, Ramírez no perdió contra Diego, perdió contra sus propias decisiones. Y Diego no ganó por ser más cruel o más despiadado, ganó por ser más paciente, más meticuloso y fundamentalmente más honesto. Hay un dicho en Nezahualcóyotl, donde Diego creció: el que escupe para arriba, en la cara le cae. Ramírez escupió para arriba creyendo intocable, y la gravedad hizo el resto. Si llegaste hasta aquí y esta historia de traición, justicia y reconstrucción resonó contigo, no olvides suscribirte al canal, porque la vida nos enseña que las batallas más importantes no se ganan con gritos, sino con estrategia, y que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en saber exactamente cómo levantarte cuando intentan destruirte.